En este ejercicio se nos pide determinar el dominio y el recorrido de estas funciones y nos dan los gráficos. En el apartado A tenemos esta gráfica y para determinar el dominio lo que vamos a hacer es reflejar la gráfica sobre el eje X. Ver en qué parte del eje X tengo gráfica. Y fíjense, la gráfica empieza aquí y si lo reflejo sobre el eje X empieza en -3 y lo toma al -3 porque hay un circulito relleno. De ahí continúa la gráfica y termina en o frente a 1, reflejado en el eje X, pero al 1 no lo toma. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser igual al intervalo cerrado en -3 y abierto en 1. Y el recorrido de la función hacemos exactamente lo mismo, pero sobre el eje Y. ¿Dónde empieza la función? Y la reflejamos sobre el eje Y. En este caso en -2. Y lo toma a -2, por lo tanto es cerrado en -2. Y si continuamos la función hasta donde termina en frente de 5, pero como hay circulito vacío, significa que a 5 no lo toma. Ahora vamos a ver esta función. Vamos a determinar su dominio y recorrido. El dominio vamos a reflejarlo sobre el eje X donde comienza la función, aquí. Si lo proyectamos sobre el eje X o vemos la componente en el eje X, en este caso es -2. Entonces es el intervalo cerrado en -2. La función continúa y termina aquí. Si lo reflejamos sobre el eje X a ese punto o vemos la componente en X de ahí, de este punto es 4. Por lo tanto va a ser el intervalo cerrado de -2 a 4. Ahora vamos a hacer lo mismo para determinar el dominio, pero sobre el eje Y. La función empieza aquí, si lo reflejamos en el eje Y, pero hacia abajo llega hasta aquí. Por lo tanto, la parte que tengo función en el eje Y es desde -4, vemos la componente del punto que es -4, hasta, en este caso, la componente del punto aquí, de estos dos puntos es 5, así que llega hasta 5, corchete cerrado en 5. Y por último vamos a determinar el dominio y el recorrido de esta función. El dominio, si reflejamos la función, empieza en 0, cerrado en 0 y termina en 5. Y el recorrido también empieza en 0, porque aquí empieza la función, si lo reflejamos sobre el eje Y, y termina en 40. Y de esa manera queda representado o determinado el dominio del recorrido de estas tres funciones.